quieres suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte. Él quiere bendecirte a solo un pequeño esfuerzo de tu parte. Que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan en este día. Que Dios me los bendiga en un programa más de Hablemos de. En este miércoles 9 de noviembre le doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Grupo BX, que nos da la oportunidad, y todos los que conforman este programa les damos la más cordial de las bienvenidas a este día tan maravilloso que Dios nos regala, una nueva oportunidad más de vida, una nueva oportunidad en la que Dios me ha dado la oportunidad de poder transmitir este mensaje que yo creo que le va a servir de mucho, porque como decíamos en anteriores ocasiones, es tiempo de hablar de aquello que muchas veces nos cuesta trabajo hablar, y son las emociones que llevamos dentro, son todas estas cosas de sentimientos que muchas veces no encontramos la persona con la que debemos hablar, y tampoco nos llenamos de prejuicios y de muchas cosas, y esas cosas hacen que nos impiden que podamos hablar. Honestamente, a mí me parece muy lamentable que muchas personas tengan que llegar al hospital para darse cuenta de que hay cosas en su vida, de que hay cargas, de que hay presiones, de que hay estrés, de que hay ciertas cosas del pasado que están no tan solo ya afectando su cuerpo físico, sino también su salud mental. Y es por eso que hemos decidido hacer este tipo de programas, no tan solo para informarle de todo el tema de la salud mental, sino también para que empecemos a hacer conciencia y para que empecemos a trabajar en estos temas que hoy en día ya son de gran importancia, porque según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio, la depresión y la ansiedad son considerados ya problemas de salud pública, y es por eso que necesitamos empezar a poner la debida atención para evitar llegar hacia estos trastornos mentales que hoy en día. Así que para empezar en este tema el día de hoy, yo te invito a ver lo siguiente. Maquillaje y la mejor máscara que encontré para evadir mis problemas fue en mi propio rostro. Cuántas máscaras, cuántas mentiras, cuántas falsedades se formaron en tu rostro, cuántas máscaras que arrancar en mi piel, en tu piel. Mi propia piel, tu piel, mi piel. Ahora. De acuerdo, señora Pinman. Doctor Newman, ¿nos dice que todo mundo usa una máscara? Así es, Wendy. Todos usamos máscara, metafóricamente hablando. Suprimimos el yo, nuestros deseos oscuros, y adoptamos una imagen más socialmente aceptada. Bueno, el libro es, por supuesto, Las máscaras que usamos, por el Dr. Arthur Newman. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué buscas, eh? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Las máscaras que usamos. Así es, Wendy. Todos usamos máscaras, metafóricamente hablando. Sí, claro.
¡Magnífico! ¡A festejar, amigo FISTA! ¡Es que la necesito! Administradora, silencio, por favor. Shh. Silencio. Y pues bueno, como vimos en los videos anteriores, muchas veces nos escondemos detrás de máscaras. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Las máscaras también son formas de cómo enviar mensajes a través de lo que escondemos, a través de lo que no podemos hablar con palabras. En los teatros de la antigua Grecia, las máscaras eran usadas para poder enviar, transmitir un mensaje, un sentimiento y una emoción. Se dice que en esa antigüedad, en los tiempos de esta antigua Grecia, cuando se hacían las obras de teatro y se quería transmitir el mensaje a las personas, como no se alcanzaba a escuchar lo que hablaban, ¿qué hacían? Se ponían estas máscaras interpretando diversas emociones y sentimientos, y a través de esta máscara había como una especie de una amplificación de sonido que permitía que esa emoción y ese sentimiento fuera canalizado. Y también la misma máscara representaba ya sea la tristeza, representaba la sinceridad, representaba la alegría, y era de esta forma como el público podía tener esta parte de la recepción y podría entonces, a través de la representación de la máscara, no tan solo podían escuchar el sentimiento o la emoción, sino que podían identificar a través de lo que veían. ¿Y cuántos de nosotros, y es una pregunta que lanzo al aire también, cuántos de ustedes hacen esta representación de las emociones, de los sentimientos a través de una máscara? Se dice también que las máscaras recibían el nombre de personares, o es decir, sonar a través de, porque era el mecanismo de aquel entonces que se podía utilizar, en este caso en las obras de teatro, para que se pudiera captar el mensaje ante la audiencia y ante el público. Hoy en día, en nuestra actualidad, suele suceder casi similar, casi lo mismo, porque muchas veces cuando solemos entrar en la rutina y en la monotonía de la vida y entrar en este papel que hoy en día representamos como un personaje ante la sociedad, solemos utilizar máscaras diversas para hacer sentir a otras personas lo que muchas veces no sentimos. Esta parte del proceso de aceptación ante la sociedad, ante una sociedad que desafortunadamente así va en decadencia, una sociedad mórbida, una sociedad en la cual hay un juego de diferentes emociones y sentimientos en los cuales muchas veces nos enrolamos en este círculo vicioso donde tratamos, no tratamos de ser quienes somos realmente, sino que aparentamos ser lo que no somos. En la vida actual existe la representación de personajes en la modalidad de diversas emociones.
Y yo te puedo preguntar, y es una pregunta que te puedo hacer y que la lanzo al aire, tú que me estás viendo: ¿cómo te levantas? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es cuando tú despiertas? ¿Agradeces a Dios por la oportunidad de un nuevo día? ¿Cómo es que tú te despiertas y te levantas? ¿Cómo es que de repente vienes a esta parte de que, bueno, me despierto, me levanto, un nuevo día, un nuevo vivir, hago lo que tengo que hacer, desayuno quizás, tal vez, me doy un baño y entonces estoy listo para salir al mundo, estoy listo para salir a la calle rumbo al trabajo, quizás, tal vez? Pero es en ese lapso, es en ese momento en el que muchas veces de la casa, de la puerta de la casa hacia adentro, somos un personaje, tenemos una máscara, o quizás tal vez somos lo que verdaderamente somos, estamos en la realidad de la vida, pero después de allí, cuando salimos por la puerta y cuando nos enfrentamos a esta sociedad, cuando nos enfrentamos a esta vida, ¿qué suele suceder o qué pasa? Entonces cambiamos y adaptamos un personaje y nos ponemos una máscara y entonces dejamos de ser quienes somos verdaderamente y nos enfrentamos quizás a la sociedad, a esta sociedad donde empieza la representación de las emociones a través de quién es el que más sabe, quién es el que más tiene, quién es el que más puede. Y es ahí cuando entramos en este combate. Y yo te lo puedo decir, en ciertas ocasiones me ha pasado a mí, donde he tenido que ir a ciertos lugares, donde hay gente que tiene mucho conocimiento, hay gente que es muy bien estudiada, y empieza este combate de quién sabe más, de quién tiene esas palabras correctas, las palabras exactas, que van a ser en el círculo social en el cual se encuentren. Quizás las personas que estén a su alrededor van a decir: wow, esta persona realmente sí sabe, esta persona sí estudió lo que sabe y es una persona inteligente. Pero cuando sale de ese círculo social y va directamente a su casa, empieza a sentirse de que quizás no vale nada, que quizás lo que está haciendo no es lo suficientemente bueno. Cuando está en su casa, ya no es como cuando estaba dentro de ese círculo social, y es por eso que debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué no exponer quién soy? Porque muchas veces tenemos miedo de que no seamos aceptados en el círculo social, de que seamos rechazados por X o Y circunstancias. Hoy en día a mí me ha tocado, por ejemplo, en las escuelas donde Dios me ha permitido ir a dar conferencias, he visto cómo chicos y chicas están dispuestos a renunciar a quienes son verdaderamente para aceptar estar dentro de un círculo social nocivo y estar dispuestos a todo. Estar dispuestos a consumir drogas, estar dispuestos a consumir alcohol, estar dispuestos a perder esa identidad por ser aceptados en un grupo social donde la mayoría de esas personitas que están dentro de allí, honestamente, ya no son personas reales, sino han adaptado un personaje, se han puesto una máscara en esta sociedad en la que muchos van a la deriva, no saben honestamente a dónde van ni lo que quieren en la vida, y eso es algo que nos debe importar a todos, porque en esta sociedad que hoy actualmente vivimos, en la que si no sabemos a dónde vamos, honestamente, como por allí dice la frase, el que no escucha consejo, pues no llega viejo. Existen dos particularidades importantes en nuestra humanidad, que son la persona, quién soy, o es decir, esta personalidad que me caracteriza a mí, lo que verdaderamente soy, las emociones, los sentimientos que tengo, que me llevan a tener no tan solo esa conexión que necesitamos para vivir día a día con Dios,
sino también para estar conectados con la sensibilidad, con la empatía que a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo. Y es algo en el que nos tenemos que detener y tenemos que empezar a trabajar en nuestro yo propio. Pero también existe dentro de nuestra personalidad como humanos, existe algo llamado el ego, la instancia psíquica que engloba el conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos y percepciones con las que nos identificamos. Esto es la concepción que tenemos de nosotros mismos. Y es ahí donde hay algo que se rompe. Es como ese vaso lleno de agua que se rompe y entonces el agua se derrama. ¿Por qué digo esto? Porque es en un sentido metafórico lo que nos está sucediendo. Dejamos de ser lo que somos, lo que nos enquista vía interna, y empezamos a adaptar un simbolismo, un personaje, una máscara, para tratar de evadir nuestra responsabilidad, para tratar de evadir quiénes somos verdaderamente, lo que reaccionamos cuando estamos detrás de la puerta en casa, y entonces entramos en una representación, en esta particularidad de la vida que es tratar de aparentar quienes no somos. Entonces es allí donde entramos en este combate, en esta lucha. Los fotomontajes o el Photoshop que muchas veces vemos en las fotografías y que vemos en las redes sociales no van muy lejanos de la vida que muchos personajes, que muchos actores, que muchos podremos tener en la sociedad. Hoy vemos en las redes sociales que está plagada de estas Photoshop, de estos fotomontajes, donde todo se ve bien lindo, donde la persona va quizás a comer a un restaurante fino, donde la persona va quizás a alguna parte del mundo y todo se ve bien lindo, y muchos utilizan filtros para verse mejor, para verse más saludable, para verse quizás feliz. Pero ¿qué realmente está sucediendo en esa parte interna? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son los sentimientos? Y es ahí donde está esa lucha contra el ser humano mismo. Las máscaras de la vida no son más que estas caretas que se usan para aparentar lo que uno no es. En el COVID-19, por ejemplo, vimos y descubrimos muchos lo vulnerable que somos como seres humanos, que sin importar si había dinero, sin importar si había influencias, si conocías a fulano de tal o a mengano o a sutano, donde no importó muchas veces si la persona inclusive tenía una buena salud física, donde fuimos bombardeados por este virus y donde pasamos un proceso amargo, un proceso difícil, donde conocimos honestamente quiénes son las personas que están a nuestro alrededor, los que se dicen ser amigos, porque muchos nos pasamos mucho tiempo encerrado, donde muchos nos tocó pasar esta parte del COVID-19 y sobrevivir y tener secuelas, donde muchos de nosotros la única forma de interacción que teníamos con nuestros familiares, usted recuerda, era a través de la tecnología, era a través de una videollamada, era a través de un teléfono celular, inclusive de una computadora, donde podíamos solamente tener este contacto, donde no se podía abrazar, no se podía besar, no se podía ni tan siquiera dar una mano, ni tan siquiera tocar a nadie, porque esto era un vínculo, una forma de cómo infectarse del COVID-19. Y allí todos, inclusive no tan solo nos pusimos cubrebocas, sino muchos empezaron a usar caretas. Y estas caretas empezaron a decir de que teníamos miedo a un virus, que detrás de la careta había miedo, había incertidumbre, había dudas de lo que podía pasar.
Y es por eso que es importante que descubramos qué máscaras tenemos para que empecemos a trabajar en ellas y decidamos ser reales, decidamos vivir como somos realmente. Así que yo te invito a ver el siguiente video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Johnson y bueno, el día de hoy están tratando un tema, la verdad, bien interesante y que sucede mucho actualmente, el tema de las máscaras. ¿Qué sucede? Que muchas personas, por ejemplo, a veces tienden a ocultar ciertas cosas, ciertos sentimientos, y eso sucede mucho cuando usamos muy frecuentemente las redes sociales. A veces, por ejemplo, podemos ocultar ciertas cosas, aparentar tal vez una vida fabulosa, algo alegre, algo muy divertido, una felicidad tal vez a veces irreal. Entonces, eso es a veces lo que queremos proyectar en redes sociales. ¿Qué nos sucede también? Que a veces detrás de eso no hay tal cosa. A veces queremos demostrar ciertas cosas, pero estamos ocultando a veces dentro de eso ciertos problemas tal vez con la pareja. Queremos mostrarnos a veces de una manera, cuando detrás de todo eso o en la vida real realmente estamos sufriendo o tenemos serios problemas, a veces con la pareja, con la familia, con amigos, con nosotros mismos, que realmente es un problema de nosotros mismos y que pues queremos ocultarlo de cierta manera para mostrarle al mundo. ¿Por qué? Porque a veces buscamos esa aceptación, buscamos like, buscamos esa vida donde nosotros buscamos precisamente esa aprobación, o que las demás personas obviamente nos acepten, porque a veces no sentimos eso y muchas veces pues hacemos este tipo de cosas. Además, cuando nosotros más buscamos en las redes sociales, a veces tendemos de cierta manera a crear cierto sentimiento, como puede ser la envidia. En un dado caso vemos personas que se divierten, que tienen amor, que tienen muchísimas cosas, una pareja súper fabulosa, a veces increíble, y a veces de cierta manera deseamos nosotros tener eso y de cierta manera nos dan un poquito de celos. Entonces es ahí donde comenzamos como que a ocultar esos sentimientos y a buscar también nosotros querer hacer algo para destacar también por encima y a la vez ser vistos y a la vez ser aceptados. ¿Qué les recomiendo yo? Y bueno, en general, que tratemos de ser auténticos, tratemos de demostrarnos tal cual somos, no tengamos miedo de ser humanos, porque al final eso somos. Tenemos defectos, no somos perfectos cuando nos levantamos, no somos perfectos todo el tiempo, podemos tener errores. Sin embargo, es importante que seamos auténticos en ese tipo de situaciones, que también los que ustedes quieran mostrar en redes sociales también se vean como una persona auténtica, y que a la par también lleven su vida privada o en general o alejado de las redes sociales, que también coincida con eso, tanto lo que ponemos en redes sociales como lo que realmente tenemos, ¿sí? Y es ahí donde a veces tratemos de no buscar de cierta manera esa aceptación con la gente. Aceptémonos nosotros mismos, querámonos muchísimo. Nosotros somos únicos, somos muy importantes, y eso es lo principal, que nosotros mismos nos aceptemos en vez de estar buscando la aprobación de miles de personas que están viendo nuestras fotos o de toda la gente a nuestro alrededor. Aceptémonos nosotros mismos, pero aceptémonos tal cual somos, con errores, con problemas, con virtudes, con todos los defectos. Sobre todo fomenten, si tienen algo que ustedes quieran cambiar, algo que ustedes quieran lograr, pues practíquenlo, pónganlo en marcha. ¿Qué podemos hacer? Quiero tener el cuerpazo de esa mujer, pues vamos a alimentarnos mejor, vamos a cuidarnos mucho más, vamos a dormir bien, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer esas cosas. Quiero lograr grandes cosas, grandes éxitos, nos vamos a poner a trabajar, vamos a educarnos mucho más, vamos a emplear más conocimiento, a obtener más conocimiento de muchas cosas, vamos a leer más, vamos a hacer mucho más cosas. Quieren viajar, quieren hacer muchas cosas, a lo mejor no tenemos todo el dinero del mundo, pero ¿qué podemos hacer? Podemos ahorrar,
podemos invertir mejor, podemos tener unas finanzas mejor, que eso al final nos va a ayudar a tener precisamente ese éxito financiero que buscamos para poder hacer, viajar, comprar y tener muchas cosas. Y al final de cuentas, las cosas materiales no es algo que nos van a llenar. Yo creo que lo principal que nos tenemos que llenar nosotros es de ese amor hacia nosotros mismos y ese amor real hacia las personas que tenemos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero sobre todo querernos nosotros. Antes de buscar que los demás nos amen, es importante que nosotros nos amemos siempre. Es un consejo que yo les puedo dar tanto a pequeños como grandes. En todo lo que ustedes hagan, procuren siempre tratar de hacerlo lo mejor posible, siempre tratando de aceptarse tal cual como somos, y por supuesto, si queremos lograr algo, trabajemos, luchemos con eso y pongámosle todas las ganas del mundo. Ya saben, mi consejo siempre es: no se rindan nunca y ámense mucho. Y pues bueno, como ya escuchamos y como vimos, dos cosas importantes cuando descubrimos que tenemos máscaras en la vida. Estas dos cosas son importantes, son aceptar nuestros problemas, aceptar las responsabilidades que tenemos, aceptar que no somos perfectos, de que tenemos problemas, de que tenemos errores, de que tenemos ciertas cosas que muchas veces quizás para muchos puedan ser defectos, pero cuando tenemos este proceso de aceptación, estas cosas nos van a dar a nosotros la posibilidad y la oportunidad de poder lograr muchas cosas en nuestra vida, sin importar que para muchos sea un defecto. Y la otra cosa importante es que tenemos que ser auténticos. En una sociedad llena de muchas carencias afectivas, necesitamos dejar de vivir de esto, dejar de vivir de apariencias y empezar a ser verdaderamente auténticos. Algunas de las máscaras de la vida que existen y que también que esconden son lo que mencionábamos anterior, apariencias. La máscara de la apariencia, ¿qué esconde? Esconde estas carencias afectivas que muchas veces, muchos en la niñez, pues bien así, aunque se les enseñó, aunque se les dieron cosas, no se les dio lo importante y lo principal: un abrazo, un beso, un cariño. Estas carencias afectivas nos llevan en la vida, en este transitar de la vida, a esto, a la máscara de la apariencia. Cuando la persona tiene una máscara de ser súper agradable, ¿cuántas veces has visto una persona que se pasa de ser agradable? Bueno, es un miedo. ¿Qué esconde esto? Es un miedo a no pertenecer a un grupo social. Es este miedo a que yo tengo que ser súper agradable, yo tengo que la gente me vea que estoy bien, que estoy feliz, que me río, pero es detrás de, está escondiendo este miedo a no pertenecer a la sociedad, a no pertenecer a un grupo social. La máscara de la fortaleza, ¿qué esconde? Esconde un escudo protector que lleva a esconder una herida. La máscara de la indiferencia es aquel dolor interno que se vive por una situación o por algún acontecimiento que quizás pasó en la niñez, quizás inclusive pasó en el embarazo de la madre, y es ahí donde ese dolor interno sigue dañando, sigue afectando las emociones. La máscara del todo me divierte es un vacío, es una tristeza y es una soledad. La máscara de aquel personaje controlador es la falta de inseguridad que hay en sí mismo. La máscara de la persona rígida esconde el perfeccionismo y la obsesión porque todo pueda ser controlable, porque todo pueda estar allí como él quiere. La máscara de la dependencia es un sentimiento de abandono
Y aquí quiero remarcar algo. Si tú que me estás viendo, seas hombre o seas mujer, de repente tienes esta particularidad de tener esta máscara de la dependencia, de estar siempre necesitando de una persona, es por este sentimiento de abandono, por ciertos patrones que se vienen repitiendo desde casa. Quizás tu papá o tu mamá tal vez no te dio el suficiente cariño o amor o afecto que necesitabas, y tú hoy tienes este sentimiento de abandono, y es lo que te tiene enganchado quizás muchas veces tal vez a una relación que hoy en día le llamamos tóxica, una relación en la cual en lugar de sentir paz y tranquilidad, sientes ansiedad, sientes depresión, sientes miedo, sientes inseguridades, dudas y tantas cosas. Es allí donde identificamos la máscara de la dependencia y donde debemos trabajar en ello. La máscara del ser huidizo o huir siempre de una responsabilidad, huir de una situación, es el miedo al rechazo. Porque muchas de estas cosas desafortunadamente así vienen de nuestro pasado, vienen de este círculo de la familia donde aprendemos muchas cosas que son erróneas. La máscara de el ser masoquista es la falta de amor propio, de esto que llamamos nosotros este amor propio que realmente nos da la seguridad o la pertenencia a esta sociedad. La máscara del ser evasivo es el miedo al sufrimiento. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, inclusive yo mismo, cuántos hemos tenido esta parte, este miedo al sufrimiento? Y algo bien importante que muchas veces no nos damos cuenta es que tenemos que atravesar el proceso del sufrimiento. No significa que va a ser toda la vida, porque hay una frase que lo dice claramente: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Pero significa que tenemos que vivir estos procesos de la vida. ¿Para qué? Para ser sensibles, para ser empáticos, porque el sufrimiento que atravesamos en la vida muchas veces nos hacen darnos cuenta verdaderamente de quiénes somos y también de las personas que tenemos a nuestro alrededor. La máscara de ser frágil esconde la víctima, la necesidad que lo atiendan y que lo cuiden. La máscara del complaciente esconde la necesidad de ser aceptado. La máscara del salvador esconde la parte de evitar verse a sí mismo y lo que estamos cargando. La máscara del manipulador es la necesidad de poder, la necesidad de tener el control de todas las cosas. La máscara del sarcasmo esconde la envidia que muchas personas tienen a otras personas por lo que hacen y por lo que logran en la vida. La máscara de la cotilla esconde y huye de su insatisfactoria vida, de que muchas veces no se sienten con este sentido de pertenencia, o no se sienten con que, no sé cuántas veces te has preguntado que tienes algo, llegas a tener algo en la vida y no te hace feliz, al contrario, te genera esta insatisfacción de la vida. La máscara de la furia esconde esta tristeza que llevamos en el alma. La máscara de la soberbia esconde la baja autoestima, el miedo y la inseguridad. Y la máscara de la ironía inconsciente esconde el hacer daño y también la envidia. Y todas estas máscaras lo único que hacen es aparentar algo que tenemos guardado, algo que necesitamos sacar. Por eso tú que me estás viendo, amigo, amiga, si estás pasando por una situación difícil, no sabes cómo salir, no sabes qué hacer, tú quizás en este momento dices que le has perdido el sentido a la vida, las ganas de vivir, y vives tal vez inclusive en máscaras. Hay un teléfono que aparece en tu pantalla y
te puedes comunicar conmigo, me puedes mandar un mensaje de WhatsApp y decirme, ¿sabe qué? Me está pasando esto, hay cosas que no puedo resolver en mi vida. Porque algo muy importante que muchas veces dejamos es que hoy, por ejemplo, he visto a muchas personas enfermarse, unas enfermedades quizás no tan graves, pero otras enfermedades muy graves, y en su mayoría tienen que ver con las emociones y con los sentimientos guardados, con cosas del pasado. Porque déjame decirte, así tal vez, y es muy lamentable, que las personas vivan más en el pasado que vivan en esto que Dios quiere que tú vivas, en este presente. Por eso es importante que tenemos que acudir con un profesional, con un psicólogo, con alguien que no tan solo te va a dar consejería, sino que te va a dar técnicas y herramientas necesarias para entonces poder salir adelante. Y te quiero también invitar, aprovechando este tiempo, te quiero invitar a que te sumes a una muy buena causa. Estamos por emprender y ya estamos en el desarrollo de una temática importante que tiene que ver con estos sectores olvidados de la población, que tiene que ver con que hoy se aproximan en estos meses, ya estamos a poco tiempo, donde vamos a terminar este año 2022, quizás llenos de muchas circunstancias difíciles, de problemas, de situaciones que quizás muchos pudieron resolver, otros se han quedado en esta parte de que todavía lo están resolviendo, pero hay un sector olvidado de la población y estos son los niños muchas veces. Así que yo te invito a ver la siguiente información. Y pues como ya lo viste, estamos apoyando la cuarta colecta navideña, donde vamos a estar recibiendo juguetes para estos niños de escasos recursos, donde pues lamentablemente así estamos viendo hoy en día. No es necesario ir hasta África para ver la pobreza. Hay muchos lugares cerca quizás de donde tú vives, donde hay personas que no tienen quizás o no van a pasar una buena Navidad, donde van a pasarla, quizás muchos de ellos van a sobrevivir, y es ahí donde si tenemos la oportunidad de ayudar, de apoyar, es momento de apoyar, es momento de ayudar, porque creo que unidos todos siempre seremos una mejor sociedad. Así que te quiero compartir también algunas frases que tienen que ver con usar máscaras, algunas frases que encontré por allí y que se me hicieron interesantes y te las quiero compartir. El hombre no es el mismo cuando habla por sí mismo, pero si le das una máscara, hablará la verdad. Eso lo dijo Julian Assange. Después de cierta edad, empezamos a utilizar una máscara de seguridad y certeza. Con el tiempo esa máscara se pega en la cara y ya no se puede quitar. Lo dijo Paulo Coelho. Una máscara nos dice más que una cara. Oscar Wilde. Tras la máscara de hielo que usan las personas, existe un corazón de fuego. También lo dijo Paulo Coelho. Nadie puede llevar la máscara durante mucho tiempo, lo dijo Lucio Seca. Y así como ellos, también nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo es las personas usando máscaras. Yo te quiero compartir hoy una experiencia personal, una experiencia propia que tuve el año pasado, donde me tocó ir a un lugar donde
en su mayoría las personas que estaban ahí muy bien estudiadas, sabían muy bien el tema, y donde yo me sentía como que chiquito delante de estas personas, y sentía como que no iba a poder conducir o hablar el mensaje, o que el mensaje que yo traía pudiera ser escuchado, porque yo veía estas personas, veía estos personajes, veía estos actores muy bien vestidos, donde hablaban de una forma muy propia y donde también utilizaban inclusive palabras que en ese momento a mí se me hacían complicado entenderlas, porque cuando sabemos mucho, decimos, o cuando estudiamos mucho, también vamos aprendiendo nuevas palabras, y muchas de estas palabras son poco entendibles. Y entonces yo recuerdo muy bien que empiezan estos personajes, empiezan estas personas, en su mayoría doctores, empiezan a hablar de la temática que he trabajado durante estos 4 años ya, gracias a Dios, estas temáticas que tienen que ver con la ansiedad, la depresión y el suicidio mismo, y veo cómo estas personas hablan de una forma tan extraordinaria que honestamente me pareció que el mensaje que yo traía era un mensaje muchísimo más diminutivo que ellos, con tal punto que cuando me tocó a mí la participación, ¿qué hice? Evadí mi responsabilidad de pasar adelante y de hablar de mi mensaje, porque vi a estas personas, porque vi las máscaras de estas personas, y en ese momento me hizo perder a mí la seguridad del mensaje que traía. Y entonces había otra persona allí, y esa persona, como la habían dejado a lo último y como había poco tiempo, yo evadí mi responsabilidad de hablar y le di mi lugar a esta persona. Y cuando va prácticamente esta parte, este evento va a terminar, quedan creo 5 minutos, me obligan a mí casi a pasar adelante, y aún con esta inseguridad por lo que había visto, por lo que había escuchado, por estas máscaras, me paré allí y solamente hablé como 3 o 4 palabras. Lo que me impresionó después fue lo siguiente: me impresionó que cuando a la gente le preguntaron si habían entendido el mensaje, ellos dijeron que habían entendido más esos 5 minutos al final que esas casi 2 horas que se habían hecho estos personajes, quienes sabían mucho. Y es ahí donde se ve honestamente quiénes somos. En la vida tenemos que aprender a ser personas sensibles. Tenemos que aprender a que tenemos una boca para hablar, pero tenemos 2 oídos para escuchar. Y hoy yo te puedo decir y te puedo transmitir, y quiero que empieces a hacer esto. Tu papá, tu mamá, que quizás me estás escuchando, que quizás me estás viendo, tienes que aprender a escuchar a tus hijos a la velocidad de ellos, y también en la forma en la que ellos se expresan, en la forma en la que ellos hablan, porque no es lo mismo la forma de hablar de un adulto que la forma de hablar de un adolescente, o que la forma de hablar de un niño. Muchas veces en la vida suele ocurrir que debido a lo que vivimos constante, a lo que suele estar pasando en la sociedad, a lo que estamos nosotros quizás vinculados o agregados, suele suceder que nos perdemos de tantas cosas. Nos perdemos en lo que queremos aprender, o lo que queremos saber, o inclusive lo que ya sabemos, y decimos que wow, me creo que lo sé todo, cuando nos estamos perdiendo estas cosas que nosotros les llamamos insignificantes, pero que honestamente lo son todos. Y me refiero a papá, mamá, que me estás viendo, a esta risa de los niños, a esta poca malicia que ellos tienen, a las veces que quizás reciben un regaño, en las que quizás, no sé, muchas veces hasta reciben un golpe, pero que en un proceso de no muy largo tiempo
se les olvida y vuelven de nueva cuenta a ser estos niños que ríen, estos niños que juegan. Pero ¿qué pasa con los adultos? Cuando recibimos una palabra hiriente, cuando recibimos quizás un golpe, cuando recibimos inclusive una mala concepción, una mala perspectiva de otra persona, cuando somos criticados, juzgados, cuando hablan mal de nosotros, ¿qué pasa? Nos alejamos de la persona, inclusive llegamos a cargar con resentimiento, con odio, con falta de perdón, y esas cosas se van enquistando en nuestro ser, en nuestro interior, hasta que empiezan a salir de forma somática, empiezan a salir a través de una enfermedad. ¿Y cuántos de aquellos que me están viendo, cuántos han pasado o han sufrido estas enfermedades por causa del estrés, por causa de la ansiedad, por causa de la depresión? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que muchas de estas emociones tan fuertes, de estos sentimientos de rechazo, de abandono, de estas máscaras de la vida, son guardadas, y a medida que va pasando el tiempo es una lucha constante en el querer ver y el querer aparentar ser quienes no son, quienes no somos? Y muchas veces, y yo te puedo reconocer hoy, muchas veces en la vida te sientes a muerte. Has pasado procesos muy duros donde lloras, donde te entristeces, donde inclusive le pierdes el sabor a la vida, pero cuando vas a cierto lugar, cuando vas inclusive a tu trabajo, cuando vas a hablarle a alguien, tienes que poner la mejor cara, tienes que poner una imagen muy bonita, tienes que sonreír, y es cuando pasa muchas veces esto, lo que dice en alguna ocasión. Escuchaba una anécdota que me llamó muchísimo la atención, una anécdota de un payaso que decía: yo por fuera estoy riendo, yo por fuera salgo a divertir a las personas, pero lo que las personas no saben es que por dentro estoy llorando, es que por dentro estoy destruido, es que por dentro me están pasando muchas cosas. ¿Y cuántos de nosotros suele sucedernos así? Nos ponemos esta máscara cuando salimos al trabajo, cuando vamos inclusive con los amigos, o cuando vamos a visitar a una persona X, o inclusive en las relaciones familiares, cuando nuestra familia va a visitarnos, cuando estamos cerca de los hijos o de las hijas. ¿Qué suele ocurrirnos? Nos ponemos una máscara, una careta, y decimos: bueno, todo está padre, todo está bien, todo está lindo, no pasa nada, yo soy feliz. Pero ¿qué pasa cuando nos quitamos esa máscara, cuando nos quitamos esa careta y somos verdaderamente quienes somos? Nos sentimos infelices, nos sentimos insatisfechos de la vida, nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos. Inclusive yo he tenido pacientes que me dicen a mí: ¿sabes qué, Rosny? Yo tengo casas, tengo propiedades materiales, tengo mucho dinero en una cuenta de banco, pero honestamente no soy feliz. Tengo un vacío que no puedo llenar por más que yo tenga cosas, no puedo llenar con nada. Y es ahí donde te das cuenta, uno se da cuenta verdaderamente de quién es. Por eso es importante que empecemos a trabajar en esto, que empecemos a trabajar en quiénes somos, que tengamos este proceso de aceptación de que no somos perfectos, de que tenemos, quizás así como tenemos virtudes, tenemos defectos, que pasamos por problemas, por situaciones que vienen de repente, por los cuales no estamos preparados y en los cuales tenemos que empezar a importarnos, tenemos que tener este proceso de aceptación y también tenemos que empezar a ser auténticos. Por eso es importante que cuando no sepas cómo salir, no sepas qué hacer, te contactes con un profesional en la materia, con un psicólogo que no tan solo te va a orientar, sino te va a dar todas las herramientas necesarias para que tú puedas salir adelante. Así que yo te doy una vez más, te doy las gracias por la oportunidad que me das de llegar
hasta tu lugar de trabajo, hasta tu casa, donde quiera que te encuentres a través de esta señal. Canal 18, una televisión diferente. Muchísimas gracias por todo este tiempo que me has regalado para escucharme y para transmitirte este mensaje, que es importante empezar a cuidar la salud mental. Así que a nombre de Grupo DX y de todos los que hacen posible este programa Hablemos de, te doy muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga muchísimo. A continuación viene el programa Mesa Puesta por el pastor SB. Así que muchísimas gracias por todas estas cosas. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das una vez más de poder hablarte este mensaje. Que Dios te bendiga muchísimo. Y algo importante, 2 cosas importantes te dejo y te aconsejo. Empieza a aceptarte y empieza a ser auténtico. Muchísimas gracias por todo y te dejo con este último video. Y hasta la próxima, nos vemos en un programa más de Hablemos de. Dios te bendiga muchísimo. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones desde San José, Costa Rica. Mi nombre es Vera Zúñiga y quiero compartirles una palabra que está en Juan 5, que nos habla del paralítico de Betesda, en el momento en que se esperaba que el estanque fueran movidos las aguas por el ángel. Vamos a hablar precisamente de ese momento y lo vamos a traer a la vida de cada uno de nosotros ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que descienda ese ángel en este momento y mueva las aguas para poder cada uno de nosotros obtener ese milagro que hemos estado esperando por tanto tiempo? Yo no sé cómo se llama tu situación, si se llama depresión, si se llama ansiedad, si se llama temor, si se llama duda, si se llama deuda, si se llama enfermedad. Como quiera que se llame, yo traigo esta palabra de esperanza para ti en este día, y a los 4 vientos lanzo esta palabra, y como lo hizo Jesús, envío la palabra donde tú estás, esa palabra de sanidad, esa palabra de liberación, de levantamiento, esa palabra que te sostenga a esta hora, y vamos a orar por cada una de las situaciones, la que tengas tú en ese lugar donde me estás escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora y en la comunión de tu Santo Espíritu, venimos clamando por la vida y la salud de cada una de las personas que nos están escuchando en diferentes lugares del mundo, Padre Santo. Clamamos para que cada uno de ellos sea libre de todo espíritu de depresión, de ansiedad, espíritu de suicidio que esté viniendo a la mente y el corazón de cada uno de ellos. Ahora lo cancelamos, lo anulamos, lo derribamos, lo destruimos. Toda ansiedad que los visite en las noches, ahora en el nombre de Jesús, se va de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, todo temor, toda duda. En este momento yo envío la palabra en el nombre de Jesús a donde tú te encuentres y declaro sanidad, liberación en tu vida. En el nombre de Jesús, Él toca tu corazón a esta hora y te levantas por el poder de la palabra y de la sangre de Jesucristo. Sé libre ahora, porque así como se movió el estanque y descendió el ángel y el paralítico pudo decirle al Señor que él necesitaba ayuda para poder descender a las aguas, hoy descendemos a las aguas. Y esa agua tipifica el agua del bautismo, también donde Jesús fue sumergido. Hoy, Padre de la Gloria, nos sumergimos en esas aguas profundas, en las aguas de tu Santo Espíritu, y ahí somos lavados, somos limpiados y somos libertados. Yo declaro sanidad sobre tu vida, declaro salvación, y hoy tú buscas la palabra, buscas la presencia del Espíritu Santo que te abraza a esta hora, te consuela, te levanta y te sostiene, y eres libre de toda depresión, libre de toda ansiedad, libre de todo temor, de toda duda, de toda mentira del enemigo que quiera venir a tu cabeza diciéndote que el suicidio es el camino. El camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Él es el único que nos levanta, que nos sostiene con propósito. En el nombre de Jesús, hoy vuélvete a Él y Él se volverá a ti. En el nombre de Jesús, hoy Él te abraza, hoy Él te sostiene, hoy el acuerpamiento del Espíritu Santo viene sobre tu vida. Yo hablo palabras de paz para ti, de gozo, de consuelo, de levantamiento a esta hora en el nombre de Jesús. Levántate, Talita Kumi,
En el nombre de Jesús, levántate ahora. Lo mejor del Señor está por venir para tu vida. Lo mejor de Dios viene de camino. Créele, levántate. Levántate en fe a esta hora. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra para ti. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Shalom. Porque quieres suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte. Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte. Que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado.